La historia es un clásico. Imaginémonos que a finales de los años 30 del siglo pasado, o sea, hace una eternidad, un jovencito decide hacer en la radio una adaptación de una novela que narraba una invasión alienígena. ¿Y el resultado cuál es? Quilombo monumental, el caos. Los ciudadanos, esas pobres personitas que aún no estaban acostumbradas como nosotros a los fake news y a la manipulación mediática, se tragaron el invento, se lo creyeron y resulta pues que pensaron que efectivamente los marcianos iban a convertir nuestro planeta Tierra en un casino y ya sabéis, un lugar para su entertainment íntimo, ¿sabéis, no? Y ya de paso, pues eso lógicamente consolidó la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que es la famosa novela que sirvió como material base, como un clásico de la ciencia ficción en Estados Unidos. Ahí es un clásico fundamental y el material con el que se construyen los sueños, y a partir de ahí pues inevitablemente surgieron secuelas, adaptaciones, imitaciones, obras muy inspiradas como la que vamos a estar hojeando hoy, que está facturada por Marvel Comics, además el gran sello de superhéroes USA, y que se publicó en 1983, Killraven, producida por Don McGregor y Craig Russell. Una pasada de equipo creativo para una pasada de cómic que ya veréis que os va a gustar, amigos. Quedaos que viene material potente. Como siempre, yo soy Samuel M. Jackson con M de marcianos ociosos. Y estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, es el lugar en el que un día te traemos marcianos y en otro te traemos páginas dobles, aunque hoy no es el caso. Venga, Killraven. 3, 2, 1. Bueno, pues aquí tenemos esa tremenda portada. Killraven, el guerrero de los mundos. Ya sabéis, la guerra de los mundos, el guerrero, se entiende, ¿no? Y novelas gráficas Marvel. Este es un concepto muy interesante que ahora le daremos un poco más de trasfondo, ¿vale? He escogido esta obra porque el último vídeo que hice en el canal de la trilogía Nico Paul, si no lo habéis visto, os pongo enlace arriba, que seguro que os gusta. Resulta que ha funcionado dentro de los estándares de este canal bastante bien. Y resulta que es un cómic de ciencia ficción francesa, europeo, totalmente europeo. No puede ser más europeo. Un dibujo sensacional, un guión magnífico. Y bueno, hoy tenía pensado, no os voy a engañar, yo hoy tenía pensado página doble. Tenía pensado haber traído algún material extremo, Image Comics, noventero, colorido, violento. Dios, me dan ganas de sacar un cómic ahora y hacer el vídeo, maldita sea. Pero bueno, la cosa es que ya que estábamos en esta onda de ciencia ficción, me he encontrado casualmente este cómic. Claro, por un lado, en el vídeo de Nico Paul tenemos una perspectiva muy europea de una invasión alienígena con manipulaciones políticas y demás, y en este cómic de Killraven que vamos a estar viendo hoy tenemos una invasión alienígena y con sus cosas y sus consecuencias complicadas desde un punto de vista Estados Unidos. Cómic Marvel, ¿vale? Es un cómic Marvel particular, intentando gustar a públicos no necesariamente de superhéroes, pero es un cómic Marvel, ¿ok? Entonces son como dos perspectivas tan complementarias, además de épocas más o menos parecidas, que creo que redondean bastante bien esta semana, y así ya la semana que viene podemos hacer Image Comics, página doble, puñetazo en tu cara, violencia desconsolada y todas esas movidas, ¿no? Bien, venga, empezamos ya con este tomo que creo que está, ya os digo, tiene mucho material interesante para comentar. Como os decía, lo primero de todo, las novelas gráficas Marvel. Esto es un invento, escuchad, tapa dura, chicos. Es un cómic de Marvel años 80 y se publica en formato álbum. ¿Esto por qué es? Lo primero de todo, porque en los 80 Marvel tenía un editor llamado Jim Shooter, exacto, como pistola, como tirador, ¿sabéis? Jim Tirador, de aquí en adelante, que es un tipo bastante polémico, y que entre otras muchísimas cosas lo que hizo fue reforzar muchísimo la marca Marvel, haciendo que todos los cómics Marvel tuviesen una producción muy similar, y por otra parte ampliando lo que vendía Marvel, por así decirlo, intentando añadir elementos nuevos, como por ejemplo fue un universo nuevo de Marvel que fracasó, que era interesante pero fracasó, y por otro lado otras líneas como pueda ser esta línea de novelas gráficas que estaba enfocada a un nuevo público. Intentaba, digamos que no vamos a decir copiar porque no es cierto, pero intentaba inspirarse en el formato de álbum europeo, francés y demás, y publicar pues o bien obras nuevas o obras basadas en personajes que ya habían estado trabajando dentro de la casa, ¿no? Y a esto es a lo que pertenece. Este es el número 7, si no recuerdo mal, me parece, no, número 6. Esta es la novela gráfica número 6, que pertenece a esa colección, ¿vale? Por eso el formato tan particular que tiene y demás. Bien, como os decía antes, para esta colección, en algunos casos reciclaron material que habían utilizado anteriormente en otros cómics. Y ahí es donde entra esta colección. Esta es una colección que originalmente ya había debutado en los años 70, en el formato de Marvel habitual.
Lo que era, resumiendo muchísimo, ¿vale? Os voy a poner, por cierto, en comentarios un enlace al canal de Juanan Cruz, que os va a encantar, porque es que el tío es un crack, en el cual tiene un vídeo largo en el cual enseña los cómics de Killraven clásicos de los años 70 y explica un poco de qué va la vaina, ¿vale? Yo voy a partir de la base de que esto es una obra unitaria, que no hace falta leer solo anterior, tal como yo me lo leí en su día hace muchísimo tiempo, y lo vamos a dejar así. Venga, empezamos ya a ojear, ¿vale? Mira, lo primero de todo, que es muy llamativo, que veréis por aquí es, mirad esta cuartilla que viene incluida con el tomo, que es fantástico conservar. Lo voy a poner en cámara para que lo veáis. A ver, voy a intentar no temblar mucho. Estimado lector, debido a la subida registrada en los costos de los materiales de imprenta, papel, etc., nos vemos obligados a incrementar el precio de esta publicación a, pues, el dinero que había en el siglo pasado, ¿vale? 595 pesetas en España. El cambio de actitud, pues, es bastante mayúsculo. Esto es bastante joyita, lo guardo aquí y ya dejamos de hablar de cosas que no son el cómic y nos lanzamos a Killraven, hecho por Don McGregor y Craig Russell, autor que me cuesta un montón decir su nombre, cosa que es una pena porque el tío dibuja que es espectacular. Y como estaréis viendo aquí, ambientación marciano, ciencia ficción, poderoso, súper estilizadísimo. Bueno, sí que nos muestra un pequeño prólogo, escrito en un tono muy, la verdad es que muy guapo, muy literario. No es un prólogo que dice, en cómics anteriores, es un prólogo a modo como del pequeño relato corto y tal, que te cuenta un poquillo de lo que había sucedido anteriormente. Y te presenta a los personajes para que sepas un poco de qué va, ya que cuando empieza la acción te la vas a encontrar de golpe, ¿no? Vale, por un lado tenemos al protagonista, que es Killraven, Jonathan Raven, este tipo que veis con un traje que parece David Bowie. Parece David Bowie, sí, o sea, es glam rock, no es un héroe heavy metal ni punk rock, es un héroe glam para el siglo XX. En fin, para que veáis que esto ya estaba un poco pasado de época cuando salió. Tenemos este tipo que es muy funky, que es su amigo funky. Tenemos a este tipo que no es nada funky, Nietzsche, que, en fin, de una manera bastante contradictoria, no es especialmente inteligente. Tenemos esta mujer, que es la mujer del grupo, es una científico, es una científico. Y vale, y así pues continuamos. Este es el malo supremo, el alto señor. Vale, como os decía, esto es una especie como de libro no sería así, una sección de fichas para que cuando empiece la historia no te pongas a preguntar lo que está pasando, ¿vale? Y así es como nos encontramos con las aventuras maravillosamente dibujadas de Killraven. Mirad la primera página. Vamos, Russell es fantástico, fantástico. Aquí estaba en una forma espectacular y lo peor de todo es que con los años iría mejor. Bien, empezamos la historia con una especie como de reflexión melancólica. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? La Tierra básicamente es una especie como de territorio colonial de los marcianos. Tomaron la Tierra. Esto es una secuela de la novela de H.G. Wells. Tomaron la Tierra y convirtieron la Tierra en una especie como de lugar de recreación, haciendo que los seres humanos fueran una especie como de gladiadores y se enfrentasen entre sí. Entonces aquí lo que nos encontramos es una especie como de mezcla de elementos en los cuales Marvel se encuentra siempre bastante cómoda, ¿no? Un poquito de superhéroes, un poco de bárbaros, que ya sabéis que en los años 70 Marvel con Conan pues lo estaba dando bastante duro, y todo esto en un contexto de ciencia ficción. Una ciencia ficción además un tanto distópica, un tanto más triste y oscura de lo que nos esperaríamos en un cómic Marvel, que hace pues que funciona perfectamente. Y este cómic además, como tiene un puntito ligeramente más adulto, pues funciona bien. La cosa es que ya tenemos un personaje perfectamente desarrollado, que es una especie de David Bowie del espacio, luchador con poderes mentales que se enfrenta a los marcianos, llamado Killraven. Los últimos sueños perdidos es el título del primer capítulo, y veréis si va de adulta la cosa, que directamente la primera secuencia del cómic es, como veréis, directamente un momento de confraternización entre personas. Lo importante de todo esto, que está un poco como, bueno, está un poco entre líneas, es que tenemos una pareja de personajes, voy a adelantar un poquitín para que les veáis, que son la científico que hemos visto antes y el amigo funky, que les veis aquí teniendo una discusión. Este detalle puede parecer muy gratuito, pero no lo es en absoluto. Estos dos personajes fueron los primeros que aparecieron teniendo una relación interracial en un cómic de Marvel en los años 70.
¿Parece poca cosa? No es poca cosa en absoluto. Os sugiero que veáis películas de la época, que leáis cómics de la época y que veáis cómo en Estados Unidos era tema bastante tabú juntar a personas de colectivos distintos. Entonces, esto es muy progre, amigos míos. Esto tiene un punto realmente... A ver, esto era hasta cierto punto provocador contra los conservadores. Bueno, retrocediendo un poco la historia, lo que nos encontramos es a nuestros amigos que están como en una especie de impasse, ¿vale? Y están hablando de, bueno, en la guerra no hay manera de que avance, la Tierra sigue siendo un territorio colonial, seguimos echando de menos como las cosas solían ser, lo que os decía yo de que tenía un sentimiento ahí como muy melancólico, ¿no? Están conspirando, o sea, fundamentalmente son una especie como de... ¿cómo decir? De guerrilla. Son una especie como de guerrilla terrorista que lo que quiere es destruir las bases, intentar de alguna manera expulsar a los marcianos que están dominando la Tierra, ¿no? Vale. En medio de toda esta conspiración, continuamos y se nos sigue hablando un poco de cómo es este mundo. Se habla de que hay un aire pesado por los humos de fuel y el olor del sol sobre las algas y tal. En plan, pues eso, que han contaminado, que han experimentado y todo este rollo con los humanos. Aquí viene el elemento Marvel, que es importante en esta historia, que es el concepto de que cuando estaban desarrollando un poco o experimentando con los seres humanos para convertirlos en gladiadores, pues eso, pues que mucha tecnología, todo muy alienígena, y que al final acababan dotando a este personaje de unos poderes mentales que lo acababan asimilando a una especie de superhéroe. Chicos, es Marvel, un poquito de superhéroes tiene que haber, ¿no? La cosa es que el superpoder que tiene Killraven, esta especie como de capacidad mental, le hace tener esto que estáis viendo, que es una especie como de... El tío tiene lapsus, tiene como... se desmaya y es capaz de conectar con otras entidades, como ahora, por ejemplo, es capaz de tomar el cuerpo de alienígenas directamente haciendo posesiones mentales. Aquí, por ejemplo, se nos está narrando cómo toma el cuerpo de un general alienígena y cómo es capaz, a través de sus ojos, de ver qué están maquinando los malos, ¿no? Como veréis, este alto señor marciano con cuerpo humano tiene un punto muy Marvel. Realmente recuerda mucho al Doctor Muerte, ¿no? Y personajes así, que es que, a ver, cuando Marvel tiene buenos diseños, ¿para qué te vas a poner a experimentar? Tiene un rollo, pues eso, que impone, muy militar, muy potente. Y lo que están hablando es de que están construyendo una especie como de gran máquina del fin del mundo, que es lo que sucede en todas las historias, y van a hacer una maquinación para cargarse la Tierra y llevarse los recursos. Me lo estoy inventando todo, pero estoy seguro que es eso lo que nos están contando. Y eso que me he leído este cómic millones de veces, ¿eh? Mirad qué bien dibuja, Anne Russell. Fijaos estos elementos que tiene como de línea limpia, elementos que son muy Art Nouveau también, se nota mucho la influencia de arte europeo. Eso, siglo XIX casi, ¿no? No es un dibujante, en principio, es un poco como Mignola también, que no es un dibujante de superhéroes, sino que es un tipo que se adapta un poco al mercado en el que va a trabajar, ¿no? Esta secuencia que estamos viendo es como va recuperando la conciencia y volviendo a su cuerpo. También piensas, es un cómic Marvel. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué hay tanto background? ¿Por qué no hay tanta acción? Y eso es porque se ve que Don McGregor, el guionista, es un tipo al que le gusta mucho dar contexto y que los personajes se caractericen y hablen mucho, cada uno que muestre bien cuál es su verdadera personalidad, y lo consiguen perfectamente. O sea, cada uno es perfectamente identificable y bueno, pues si además te meten dibujos fantásticos como este, pues gracias, ¿no? Y aquí se nos presenta este personaje que estáis viendo, que es fundamental en el tono. De hecho, aquí se presenta diciendo, pues me llamo Jeanette Miller y tengo 59 años, y si estoy viva es porque soy más rápida que los marcianos. Ya está, presentación perfecta. Viñeta, fijaos, nos está mostrando las ruinas del viejo mundo. Mirad Russell cómo lo dibuja, qué pasada. Además, los colores me parece que están muy acertados también. Y además, en esta secuencia que estáis viendo, que os voy a intentar enseñar de una manera un poco más tranquila, nos va contando un poco esta mujer cómo experimentó la invasión siendo una astronauta, mientras vamos caminando entre viejas ruinas y restos del viejo mundo. Como veréis aquí, estos coches que se quedaron en mitad de la carretera, esta parte del desguace, como veréis, la parte todo está lleno de verdín, todo está lleno de desgaste, óxido, perfectamente descrito en los dibujos. Además está genial porque nuestro protagonista es un adolescente, realmente. Es un adolescente que ya se ha criado, ha sido manipulado genéticamente por los marcianos y demás, entonces no ha conocido el viejo mundo. Lo que conoce del viejo mundo es porque se lo han contado o porque sus poderes mentales le permiten hacer una conexión extraña. Luego ya veréis, luego hay un momento que este cómic hace un shock bastante potente al lector. Entonces es como un choque de generaciones que le da otra capa más a la historia. Hasta aquí, si os fijáis, no ha habido un disparo, no ha habido un puñetazo, no ha habido una pelea, no ha habido nada de acción, todo ha sido conversación,
y muestra de ambientes y ya estamos metidos en la historia perfectamente. Fijaos, aquí nuestro personaje, esto es lo que os contaba antes. Nuestro personaje tiene uno de esos shocks mentales que tiene el hombre, pues cosas de superhéroes que no son superhéroes en un cómic que no es de superhéroes, aunque esté editado por una compañía que edita superhéroes. Y aquí, lógicamente, año 1983 en Estados Unidos, todavía el país tenía el trauma de la muerte de Kennedy, la muerte, el asesinato, y el protagonista lo que experimenta es un flashback, como veréis dibujado fantásticamente aquí también, en el cual pues se nos muestra un poco lo que sucedió durante el asesinato. Es como muy curioso, porque es como un salto temporal desde el futuro distópico a lo más real, ¿no? Y palpable del siglo XX, que eso es algo que yo creo que es importante, ¿no? Que las obras tengan una pequeña relación con el contexto en el cual se producen, el contexto real, fuera del mundo de los cómics, fuera de las continuidades, fuera de los personajes, que haya algo, algún tipo de raíz que esté en el mundo, en las preocupaciones de la sociedad, porque eso contribuye mucho a que los cómics como obra de arte sobrevivan en el tiempo, y cuando se vuelven a leer se vuelve a esas sensibilidades, se vuelve a sintonizar con las preocupaciones, con las ansiedades, con las esperanzas de la gente en el momento en el que se estaban produciendo las obras. Aquí, en el momento en que desde principios de los 80 nos están haciendo un flashback al momento del asesinato del presidente, contactamos con algo que sucedió en un momento reciente y eso nos hace conectar perfectamente con el personaje protagonista, que no sabe nada de esto. Y después de esta perorata continuamos con la historia. Bueno, pues eso, vemos al personaje que ya ha visto cómo se cargaban a un presidente y eso le hace sintonizar con un siglo XX y bueno, pues así empatiza con esta mujer que bueno, empieza a ejercer una especie como de rol ligeramente maternal. Y aquí viene el quilombo social, que es el momento en el cual, en medio de estos dibujos preciosos, dentro de los cuales se nos enseña estos dos personajes que no son el coyote y el correcaminos, no lo son un lobo persiguiendo un hombre y van a ser muy importantes en la historia, tienen una conversación en la cual nuestro amigo Funky le dice a nuestra amiga científico: ¿estás bien? ¿Por qué quieres hablar conmigo? Y ella le dice: estoy muy bien, estoy embarazada. Marvel Comics, principios de los años 80, pareja interracial, que ya en su momento fue una cosa loca que tuvieran una relación y que saliese un beso directamente en pantalla, iba a decir, en página. Eso es una cosa rompedora totalmente. De repente estoy embarazada. Evidentemente esto muestra perfectamente cuál era el tono que querían mostrar en esta novela gráfica y cómo querían avanzar un poco, ¿no?, en el concepto. Y aquí es genial porque tienen una conversación que no voy a decir que sea realista, pero sí tiene una conversación que es creíble. En plan de pues que el tío se queda choqueado, el tío no dice: oh Dios mío, soy feliz. El tío dice: fuck. En principio se choquea. Y la chica, pues bueno, pues empieza una conversación, ¿no? Está genial porque empiezan a tener como un choque de decir: uff, en este mundo sometido por los marcianos vamos a tener un hijo, quilombo monumental. Y ella además le dice: oh, muy bien, también es tu hijo, pero voy a ser yo lo que voy a tener en la barriga a este bicho durante 9 meses. Esto en un cómic de Estados Unidos no es normal leerlo. Esta lectura está siendo bastante particular para mí porque a mí este cómic me lo regalaron de niño. Yo debía tener, pues no sé, 7, 8 años. Y debieron decidir que, tiene formato de álbum europeo, pues esto lo pueden leer niños. Y me leí esto siendo un crío. Y leer estas cosas resultaba bastante particular en la época. Y la verdad es que yo creo que mis padres con esto se ahorraron bastantes explicaciones. Bueno, continuamos porque va a aparecer en escena ya el asunto, los personajes que van a terminar de cerrar el círculo que va a dar pie a la historia en su conjunto, ¿no? Es este tipo con pinta de cantante de grupo de los 70 progresivo que está siendo perseguido por un lobo y aparece en mitad de los árboles y se lanzan encima del mar, está dibujado, qué maravilla. El lobo ataca a nuestro héroe que parece de un videoclip de David Bowie y tienen una pelea totalmente lírica en el agua. Mirad qué viñeta más hermosa, amigos. Fijaos en esta viñeta cómo se ve al personaje que está luchando ahí debajo del agua de la charca. El dibujo es que es perfectamente descriptivo, la viñeta con el lobo, el agua, como están revolviéndole, los personajes no son capaces de ayudar al protagonista porque es un caos. La cosa es que, bueno, la pelea finalizará de una manera bastante poco noble, con nuestro protagonista rompiéndole, como veréis, la espalda al lobo, una vez más magníficamente dibujado, y al final nuestro personaje pues acaba desolado porque al fin y al cabo se ha cargado un animal. Es un momento especialmente triste, el amigo acude a darle un abrazo y demás, y en ese momento este cantante del grupo de rock progresivo de los años 70 que aparece, y aparecen unos flamencos de fondo rosas además, y todo es como va a sonar música de los Eagles en cualquier momento, le dice: soy tu hermano. Sí, yo soy tu hermano. Tú eres pelirrojo y yo soy rubio, yo tengo bigote y tú no. A mí me persiguen los lobos y tú los matas. ¿Somos hermanos?
Y en ese momento, pues es un momento de amor y la luz entra a través de las hojas y todo es hermoso y bonito y fraternal. Los personajes dudan de él, pues porque no tiene pinta de ser una cosa verosímil. Si fuese un cómic de Marvel, tal vez se podría explicar inmediatamente, pero esto es un cómic de Marvel un tanto extraño, así que empiezan a hacer sus teorías de que esto tiene pinta de ser una trampa. Pero como Killraven, el protagonista, pues está encantado de haber encontrado un familiar en medio de este caos, pues le baila el agua. Y aquí es cuando ya empieza un poco el desfase, que es el ataque a la base marciana. Mirad qué bonito el uso del color y la composición. Los personajes abajo, colores fríos, arriba el atardecer, con las líneas y demás, el uso ahí de las líneas curvas en la base, cómo va avanzando la acción y llegamos ahí a la super cúpula de los marcianos. Vale, que aquí es donde realmente va a llegar la acción y se va a confirmar lo que todos esperábamos, es decir, que el cantante de los años 70 de rock progresivo, pues que era un traidor, sí, le pega un puñetazo a la anciana astronauta, bajo la monitorización de los marcianos bastardos, y en ese momento se transforma en un hombre lobo. Sí, un hombre lobo, chicos. Recordemos que también estamos en una época en la que los cómics todavía tenían mucha influencia del tema de los cómics de terror, que había dominado mucho. Marvel Comics tuvo una época que hacía muchas referencias a estas cosas, y Don McGregor, además, el guionista, es un tipo al que le tocó, por cuestión de generación, trabajar en la época de los cómics de historias de terror y todo este tema, ya sabéis, que fue pues una época complicada para el cómic de superhéroes y había que sobrevivir. Así que tenemos un hombre lobo desarrollado genéticamente por los marcianos, que va a ser la clave para enfrentarse a los buenos, ya que tiene su horda de lobos. Y mientras nuestro traumatizado adolescente, recordemos que Killraven, a pesar de que parece un David Bowie hecho y derecho, es un adolescente, pues ve como los lobos atacan a los buenos y no es capaz de cortarle la cabeza al hombre lobo porque piensa que ese cantante de rock progresivo de los años 70 es su hermano, y aparece el Doctor Muerte, no, el alto señor marciano, diciendo, jajaja, pensabas que ibas a destruir nuestro plan, pero en realidad era parte de nuestro plan, porque nosotros éramos los que, ya sabéis, es un contraplan, un antiplan, es una, en fin, maquiavélica movida, y encima te dice, yo creé a Death Raven, ya sabéis, Killraven, Death Raven, todo es muy corporativo, que es pues nuestro hombre lobo gigantesco hermano de Killraven, que, en fin, llega un punto que le ataca psicológicamente, que es lo peor que podría hacer. Podría atacarle físicamente, como hace más adelante, y sencillamente arrancarle la cabeza o matarle, pero no. Se pone a hablarle y a decirle que nunca, en fin, que nuestra familia era disfuncional, que nuestra madre no nos quería, que nunca valió la pena vivir, que los amigos en realidad no tienen significado. Es más, se convierte en un momento en que no es un hombre lobo, sino que es una especie de hombre bestia que representa el mal. Pero el mal psicológico, el mal manipulador. Y bueno, pues eso, ataca al héroe, el héroe sigue estando soqueado porque no es capaz de enfrentarse al personaje, y cuando la cosa se pone dramática, ya sabes que esto ahora sí es una historia Estados Unidos, la cosa llega al límite y cuando parece que van a matar a uno de los personajes y que todo está perdido, en ese momento concreto, nuestro protagonista, que como veréis aquí, pues ha perdido todo, ha perdido la energía y ha perdido el heroísmo, ¿vale? Ha dejado de ser un héroe para ser pues no sé qué. En ese momento lanza sus poderes mentales de cómic de Marvel y mirad qué marciano gelatinoso nos encontramos aquí para poseer su cuerpo, ¿vale? Proyecta su mente para hacerse dueño del cuerpo del marciano y en ese momento pues utiliza los poderes marcianos del marciano y mirad qué viñeta, chavales. Y ataca pues con unas formas extrañas al hombre lobo. Mirad qué viñeta más chula, chavales. Y de hecho, no solamente eso, a mí siempre me ha parecido un prodigio a nivel de dibujo esta secuencia, porque fijaos, aquí vemos desde el exterior cómo esta forma gelatinosa volando en el aire atrae con sus tentáculos y se lo lleva hacia su boca, ¿no? Al hombre lobo. Vale, pero en la siguiente secuencia vemos desde dentro del marciano, una vez que ya prácticamente ha absorbido al hombre lobo, cómo se miran a los ojos. Y en vez de comérselo, a ver, es un cómic Marvel, chicos, no lo va a destrozar con sus fauces, llenándolo todo de sangre, porque eso sería gore y le faltaría elegancia. Lo que hace es, mientras le enseña los dientes, le ahoga con sus tentáculos, y mirad qué viñetón también. Termina con su vida, dejando al, pues eso, el cadáver de lo que fue su hermano, con el marciano encima, que parece una cosa extraña, ¿no? Y aquí pues el espíritu de nuestro personaje abandona la situación totalmente deprimente y llega el momento del shock
Aquí es cuando decidieron que la publicación se pondría en modo experimental, y ya os adelanto que mi yo infantil que leyó este álbum, cuando vio esta parte dijo fuck. Dijo, no sé qué es esto, pero me está gustando y me está reventando la mente al mismo tiempo, maldita sea. De pronto, en un plan ya más experimental y adulto, deciden que quieren que la secuencia en la cual nuestro personaje protagonista abandona mentalmente a, ya sabéis, todo esto, el plano mental, pues que quieren que haya como una especie como de transición, ¿no? Y esa transición la hacen con una especie como de relato corto, en un tono así como medio poético, que está muy bien, la verdad es que está genial. Y collages, además es que utiliza collages de fotografías de una manera bastante radical, como estaréis viendo. Claro, yo era un niño, yo no sabía nada ni de dadaísmo, ni de collage, ni de arte, ni de diseño, ni de nada. Entonces, de pronto te encontrabas todas estas referencias a animales y a cosas extintas. Y mirad qué página doble, chavales. Bueno, mira, no pensaba que fuese a suceder este momento, pero ha sucedido. Tremenda página doble. Y además, esto sí que es una tremenda página doble. De repente, nuestro personaje aquí, como una especie de viajero espiritual, se encuentra, como veréis, en medio de un collage bestial de imágenes del siglo XX, como diciendo, estoy teniendo acceso a información del mundo que se perdió por la invasión, imágenes del asesinato del presidente, Marilyn Monroe, pues eso, todas estas imágenes de cómo eran las ciudades, de nuestros músicos, de nuestros filósofos. Mientras tanto, aquí tienes una poesía directamente, un cómic de Marvel con una poesía y un collage a doble página, rompedor totalmente. Esto ya os digo, yo lo vi de crío y dije, no sé qué es esto, pero me está gustando, quiero hacerlo yo también, además. ¿Cómo se hace esto? Explícame cómo se hace. Maldita sea, mirad aquí, o sea, mirad esto. Mirad esto, chicos. En fin, esto está editado por Marvel. Un Jesucristo con una bomba nuclear, el grito de nuestro personaje setentero, capturas de películas con la sangre, la destrucción. Esto tiene pinta de ser Europa del Este en algún momento de guerra, referencias a lo que fueron las guerras, las destrucciones, las dictaduras, de pronto todo súper metafórico, súper profundo. Estábamos en una historia de ciencia ficción marvelita y de pronto nos meten aquí en una especie como de reflexión poética, y finalmente, después de todo esto que nos ha dejado mentalmente anonadados, además es que es eso, está muy bien escrito. Está muy bien escrita la parte de poesía y esta parte de descripción y tal. De repente es como un plano nuevo de lectura. Nuestro personaje vuelve a su cuerpo, y claro, vuelve a ese cuerpo después de haber pasado por un mal trip, por un trip horrible, y pues para descubrir únicamente pues que su hermano le ha engañado y que está muerto y que todo se está yendo al infierno. Pero la buena noticia es que los buenos pues han conseguido poner bombas en la base y finalmente parece que el plan va a ser el que es. Mirad aquí al alto señor diciendo, ¿qué me habéis hecho? No puede ser. Se suponía que mi plan era un contraplan a vuestro plan y todo iba a acabar bien según mi plan y todo va a acabar mal porque... Explosión. Además, qué explosión. Mirad qué colores y qué formas. En medio de la explosión, pues los personajes ya de repente empiezan a liberar un poquito de tensión. Y mirad qué bonito. Mirad qué bonito la base alienígena. Me parece que es la base de Cabo Cañaveral o algo así. Mirad cómo explota todo. Mirad las tintas, qué bonitas. Cómo se va rompiendo. Es que hacer que una explosión sea hermosa, no creáis que es fácil, ¿eh? Y además tenemos a nuestro personaje, al famoso astronauta del siglo XX, esa mujer sesentona, que dice, lo logré, por fin lo conseguí, ¿no? Después de haber estado ahí escondida de los marcianos, conseguí hacer explotar su base y recuperar nuestro lugar, ¿no? Y aquí pues vemos eso, las ruinas de lo que ha sucedido, y hay una especie como de prólogo. Además es que esto es un 4 de julio, cosa que pues es muy simbólico, ¿no? Esto sucede un 4 de julio, los bombardeos, la destrucción de la base marciana, que aunque no es la victoria definitiva, pues sí que es como un punto de, oye, hemos ganado una batalla, tal vez podamos ganar la guerra, y sirve un poco para reforzar a los personajes en su posición, ¿no? Está genial. Chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo sé que lo sé porque lo he visto por ahí, lo he leído alguna vez, que a los aficionados a este personaje, que ya le conocían y le habían leído anteriormente, no les terminó de satisfacer mucho esta novela gráfica, porque no terminaba de cerrar las historias anteriores y además tal vez el cambio de tono no les gustó demasiado. Pero os digo que como lectura independiente, como lectura de ciencia ficción, una ciencia ficción americana bien dibujada, bonita, lírica, con personajes bien desarrollados y referencias históricas al siglo XX y demás, a mí me parece que funciona magníficamente bien esta historia. Y de hecho creo que hace un contrapunto a la historia de Nicopol que estuvimos hablando el otro día, que la verdad es que ni a propósito me podía haber salido mejor.
En fin, espero que os haya gustado. Seguramente veremos alguna novela gráfica más de Marvel de esta colección en un futuro, pero ahora ya llega ese momento en el cual hay que decir que si os ha gustado, si no os ha gustado, si se os ocurren cosas que podamos comentar o demás, ponedmelo en comentarios y ahí pues tenemos un poco de conversación al respecto. Y lo más importante, lo de siempre, el me gustar, el compartir, el suscribirse, que es la única manera de que pueda seguir haciendo vídeos de cosas glam. Y volveremos en un futuro con más cómics. La semana que viene tiene pinta de que va a traer material extremo, página doble, seguramente noventadas extremas, porque esta semana ha sido la semana de la ciencia ficción, pero eso será otra historia, otra semana, otro momento. Espero que os haya gustado el vídeo una vez más, amigos, nos vemos pronto. Un abrazo.